que se pueda llegar a ampliar el término, ¿no?, del memorándum de entendimiento. Lo que aquí verdaderamente hay que cuestionar es el hecho del cumplimiento, ¿no?, que se puede llegar a dar. Primero en esa fase 1, esa fase 2, que se está desarrollando la fase 1 todavía en sus inicios, y la negociación del acuerdo bilateral. Una vez que tengamos cumplimiento del memorándum de entendimiento y del acuerdo bilateral, Honduras necesita el cabildeo político, si lo queremos ver así, ante la Secretaría General de Naciones Unidas y ante la Asamblea General de Naciones Unidas para presentar, ¿no?, el proyecto o el programa de la aplicación y de la sostenibilidad que puede llegar a tener la CICI en Honduras. Si tenemos el apoyo de la mayoría en Asamblea General, pues se instalaría la CICI. Y es de ahí donde tenemos que hacer la reflexión que qué tan factible, qué tan fácil y qué tanto se puede llegar a dar la instalación de la comisión en el país, que se ve cada vez más lejana, sobre todo por la conflictividad política que tenemos en el país, sobre todo porque cada vez se acerca, ¿no?, la dinámica electoral en el país, en donde ya la priorización se va a dar en cuanto a quién mantiene el poder y quién va a buscar llegar al poder nuevamente, ¿no? Y ahora, y estas reformas que se necesitan una segunda ratificación, el Congreso Nacional está paralizado prácticamente. ¿Cuáles reformas? La del Código Penal, la ley de colaboración. Bueno, la única reforma que hoy por hoy necesitaba una ratificación en una segunda legislatura es el tema sedes. Vimos que no se hizo. Hay que ver también si se generan las condiciones lo suficientemente fuertes para generar otro tipo de reformas. En lo personal no creo que exista un ambiente político ni tampoco un interés de los políticos para reformar, por ejemplo, el Código Penal en los delitos contra la administración pública o esos delitos de corrupción, que serían básicamente los que vendrían a generar algún tipo de interés y sobre todo de generar esa judicialización a personas que han cometido gran corrupción. Algunos sectores dicen que ya no estaría instalada en este gobierno, sino que sería en el posterior. Es muy probable, y es lo más probable que no exista esa instalación, y hay que ver en un primer momento si gana libre las elecciones y todavía va a seguir siendo una agenda o una de las dinámicas lo suficientemente sostenibles para ellos, y por otro lado si la oposición accede al poder y si para ellos va a ser una prioridad, ¿no?, el hecho de seguir gestionando esta dinámica. Se ve difícil y muy probablemente no exista una instalación de la comisión en el país, sobre todo por todas las libertades, sobre todo por toda la autonomía y por toda la independencia que conlleva el instalar una comisión como esa, ¿no? No hay ambiente, pero más que ambiente es que no existe una voluntad política real. Y sobre todo desde ese Congreso. Y es que el génesis hoy por hoy, o todo este 2023, el génesis de la inestabilidad política, el génesis de todo ese retroceso democrático ha estado en el Congreso Nacional, que precisamente no ha tenido esas dinámicas necesarias, ¿no?, con respecto a la instalación de comisión, al fortalecimiento de las instituciones. Estamos viendo cómo se ha electo un fiscal, cómo se eligió el procurador, cómo se va a elegir probablemente a los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, en donde pues al parecer no existe ese fortalecimiento, no existe esa comprensión entre fuerzas políticas, sino más bien se está yendo a la imposición a través de un partido político. Precisamente, ¿qué pasaría, abogado, de elegirse nuevamente autoridades, en este caso del Tribunal Superior de Cuentas, de esta forma? Mire, pues estaríamos ante el mismo escenario prácticamente del fiscal general, en el sentido de que se necesita realmente que existe esa ponderación y que existe ese equilibrio de poderes al momento de la elección. No es posible que esas 9 personas sigan eligiendo al fiscal o en este caso a los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, en un escenario también de que la comisión permanente tiene atribuciones para elegir de manera interina ante falta absoluta. Pero ¿cuál es la falta absoluta en el Tribunal Superior de Cuentas? También se puede alegar que no está integrado, ¿no?, y que eso es una de las peticiones y demandas que se ha hecho con respecto al magistrado Roy Pineda, que pasó a formar parte de la Corte Suprema de Justicia. Pero si nos vamos por esa tesis de ese artículo 108 constitucional, solamente se podría nombrar a un magistrado, que es el que tiene una falta absoluta. Los otros 2 se deberían de manejar, ¿no?, con ese artículo 80 de la Constitución, donde establece que mientras no existe ese acuerdo desde el Congreso Nacional, no se pueden elegir nuevas autoridades y sobre todo que las que están en ese momento en el cargo continúen, ¿no?